Muy buenas noches a todos. Gracias por estar ahí. Gracias a esos coroneles chup chup que están subiendo como la espuma, Carles. Te sentirás abrumado, ¿no? De que haya gente que paga un dinero al mes con lo difícil que está la situación económica ahora por tener trato directo contigo y porque le respondas preguntas este sábado, ¿no? No, bueno, primero, buenas noches. No, al final yo creo que en estas situaciones lo más importante es tener los pies en el suelo. Es decir, pensar que son situaciones excepcionales que comienzan y acaban algún día y que tampoco tenemos que ver más allá de eso. Y preguntarte, hay mucho miedo, mucho temor a ese juzgado 51 de Rodríguez Medela en Moncloa, ¿no? ¿La tienen controlada o piensan que ya va Sí, su año? yo creo que la palabra correcta sería pánico. Es decir, por un lado tenemos la juez que sigue la instrucción, han salido por lo visto, al menos por lo que sabemos, 2 informes, pero nos consta que hay más informes que todavía no han salido. Es decir, la jueza está haciendo una labor, vamos a decirlo con claridad, excepcional, está haciendo su trabajo y está aguantando mucha presión. Es decir, no solo presiones de llamadas, presiones de todo tipo, porque está claro que por allí ha empezado un poco o puede empezar, por llamar de alguna manera, el declive del gobierno. Hemos de pensar, aparte, que este juzgado, que lleva el tema al día 10, tendrá la declaración del delegado del gobierno, donde ya se han empezado a filtrar algunas cosas sobre algunos técnicos de la delegación, que no olvidemos que no dejan de ser funcionarios, es decir, aquí lo que algunos creemos que el buen trabajo que ha hecho la jueza en una parte fundamental y también la Guardia Civil ha sido ir, digamos, a los subordinados, es decir, a la gente que en principio no depende de partido, con lo cual van a decir la verdad, es decir, si había avisos previos al día de la manifestación que debían haberse tenido en cuenta y no se tuvieron en cuenta, si había comunicados internos, como ya ha salido de una semana y 2 semanas antes dentro de la propia delegación, que no invitaban, digamos, a hacer la manifestación, etcétera. Entonces, en ese sentido, se está tensando mucho la cuerda y no hemos de olvidar tampoco que comentamos hace una semana o así que la jueza lleva escolta, que es algo que a la gente le debería sorprender mucho porque le hemos insistido, porque estamos hablando de un juzgado de instrucción, no estamos hablando de un juzgado ni de Y hay que decir que terrorismo, no ni es de una audiencia nacional, ni jueza nada. politizada, que es cierto que es descendiente de Guardia Civil, pero que está puso contra la pared a Cristina Cifuentes, el caso Máster, y también a Pablo Casado, cuidado, que esta Sí, jueza sí. no es que sea de derecha, precisamente. No, no, por eso es una Es una juez que jueza muy recta y estricta. correcto, es decir, es lo que hemos comentado, es decir, que hace su trabajo, que en el fondo es lo que deberíamos de pedir a todos los jueces, bueno, también a Sí. todos los políticos, pero bueno, eso ya es otra historia. Y en ese sentido son conscientes desde la Moncloa que es una jueza que no va a ser flexible, es decir, va a tirar por el camino que toque, obviamente, por mucho que trabaje horas y horas, va a ser un tema lento, pero las declaraciones van a empezar ya, porque el día 10 es, como quien dice, está a la vuelta de la esquina, es la semana que viene. Y ya veremos, y eso lo hemos comentado alguna vez, qué capacidad de aguante tienen algunos políticos que no son de primera fila delante de un juez. Porque expliquemos una cosa que es cierta, es decir, los políticos en principio tienen sus valores, etcétera, etcétera, pero si estamos considerando mucha gente que el nivel político es muy bajo, imagínense a quienes han puesto por debajo suyo, a gente todavía con menos valores. Recordemos que el delegado este del gobierno es aquel que era licenciado en matemáticas que luego no lo era. Es decir, estamos hablando de una tropa que parece que no tiene una consistencia muy grande, digamos, en lo público. Imaginen delante de una jueza. Oye, y no me cuentas hoy nada de... ¿Tú tienes un mejor amigo o no? ¿Por? ¿Quién es tu mejor amigo? Si se puede saber. Espero que no sea el mismo de Sánchez, porque si no, Por tendríamos eso. una cosa. Me refiero, ¿tú a tu mejor amigo le has colocado un puesto de referencia en tu empresa de mapas? ¿No? No, pero es que aparte, es que estamos un poco, que es una cosa que ha sorprendido, pero que vamos a decir una cosa que a mí me sorprende por el lado negativo, ¿eh? Es decir, que el juego que hizo ayer, y vamos a criticar, aquí siempre hemos criticado a todo el mundo y tenemos la ventaja de que no nos casamos con nadie, es decir, a mí me parece que ayer a veces que embargara esa famosa cosa que hacía el mundo en su momento con los temas de los GAL y todo, la portada, para explicar
con todo el respeto, una chominada, porque vale, es su amigo, podrá hacer un delito de lo que sea, no sé qué, no sé cuánto, pero con 43.000 muertos, a mí sinceramente, que nos preocupemos de que el presidente coloque un amigo hace unos meses, con todo Hombre, respeto, a mí sí me es parece una, una vergüenza sí, es que una este vergüenza, gobierno de la pero crisis del añadido con coronavirus haya 43 muertos, disparado, sí, está sí. claro, pero viendo que la izquierda mediática le ha dedicado 2 meses al asunto del pisito alquilado de la No, no, cárcel sí, de sí, pero Ayuso, es yo decir, es creo una que entrar al vergüenza que juego un ese presidente que sí. dijo que no había que meter a nadie por enchufe, que cree un área específica dentro de transporte y se la dé a su mejor amigo, además un mejor amigo que era público, lo había paseado a diestra y siniestra. Es decir, es una vergüenza que este gobierno sea el que más ha disparado el gasto en cargos de o sea, y puestos de confianza de toda Europa. A pesar del coronavirus, a pesar de que muchos de nuestros espectadores que no tienen un duro para suscribirse, como Coronel Chup Chup, y que les encantaría y que nos estarán escuchando ahora, y los entiendo, trabajadores que no han cobrado el ERTE, trabajadores que están en el paro por culpa de los planes de choque de este Sí, gobierno, que han no, sido un desastre. sí, incluso podríamos decir que el personaje, pues mira, pues parece que tiene un buen currículum como arquitecto, no lo va a negar nadie, pero es que es director general de transporte, es decir, es como si yo soy carnicero y mañana me hacen director, yo que sé, ministro de Sanidad, bueno, lo que le ha pasado a ella, que es filósofo y es ministro de Sanidad y así nos ha ido. Quiere decir que al final un poco, también hay un poco de incongruencia, pero dicho lo cual, y ya sé que hay gente que no lo va a entender y bueno, en ese sentido me da igual, pero que decir, yo creo que hay, dentro de la gravedad, yo creo que el caso, yo estaba con el tema de ABC, es decir, el caso de plantear esto como una cosa excepcional, ¿vale? Es un error, pues que se tomen decisiones, si es ilícito, pues que se castigue, pero comparado con 43.000 muertos con tasas de desempleo de más del 30, el 40, el 50%, me parece una anécdota. Que la izquierda utiliza anécdotas como lo del piso, lo hemos criticado también, es decir, hemos criticado lo del piso Ayuso 40.000 veces, pues yo creo que estas cosas también no hay que rasgarse las vestiduras, es decir, cuando alguien hace algo mal, se dice no hay problema, y para mí dentro de un baremo de situaciones excepcionales, que son muchas en las que tenemos, considero que lo del amigo de Sánchez, pues mira, pues eran amigos No, y ya está. le has metido mucha caña hoy a tu queridísima Margarita Robles, de la cual siempre has hablado bien por esa entrevista con Alsina, ¿no? Dices que ha perdido una oportunidad, lo has dicho en Twitter. Sí, no, a ver, hay una cosa que está clara y no solo es un comentario nuestro, es decir, Margarita Robles fue o ha sido la ministra mejor valorada en toda la historia de la democracia, con un 7, y es una cifra que ella tiene muy en mente, un 7,2. Ese 7,2 ni un solo ministro lo ha tenido y ha tenido la oportunidad que no va a tener nunca más en la vida. Entonces, hay dos opciones que se barajan en gente que conoce el escenario. Una, que haya tenido miedo, y dos, que haya algo suficientemente grave para que no quiera dar el salto. No entramos en ni una ni otra, lo que está claro es que ha demostrado que una oportunidad así, una persona con carisma, que es lo que se necesita ahora, seamos sinceros, no necesitamos ahora, se necesita alguien dirigiendo que tenga carisma, que tenga suficiente aplomo, y alguien que no sea capaz de tomar decisiones, y ahí también incluiríamos a Nadia Calviño, quedan descalificadas para cualquier responsabilidad más allá de ser ministras, que ojo, que también es un cargo, pero no parece que tengan suficiente carisma ninguna de las dos para avanzar más. Es curioso. Oye, me estás hablando de un grupo patriótico dentro de Ciudadanos, suena un poco a chiste, ¿no? Sí, Cuando le han dado balón de oxígeno al presidente fake, al presidente que pacta con los proetarras, al presidente que pacta con los sí, golpistas, ¿no? pero estamos ayer acuérdate que dijimos que estaba muerto, pues según parece, el muerto aún está vivo. Pero no está vivo dentro del cuerpo, vamos a explicarlo bien. Es decir, se ve que esto como en cualquier partido, hay la gente que está dentro del partido y hay la gente que no está dentro y luego hay la gente que estaba dentro y no está dentro, para hacer un resumen rápido, pero que tienen influencia. Entonces, lo que nos llega, confirmado por diversas fuentes, nos llega por una, pero luego lo hemos contrastado con más fuentes, es que hay un que le denominan colectivo patriota, ¿vale? Que principalmente estaría integrado por 3 personas, aquí sí que podemos dar nombres sin ningún problema, que serían Girauta, Rivera y De Quintos, cuya estrategia es mantener la tensión y que una vez caiga el gobierno se junten con el PP y ellos vayan como independientes. Esa parece la jugada. No es la jugada obviamente de Arrimadas, que está totalmente en el otro extremo, y tampoco es la jugada de Mundo Val. El Mundo Val está un poco, digamos, más, tampoco está tanto con Arrimadas como puede parecer, pero está un poco Vale, está irreconocible.
Sí, exacto, es decir, pero ¿Y está le en una encanta según su postura, entorno? ¿En qué postura está? estaría en una postura de no estar de acuerdo con esto del colectivo patriota, para entendernos, ¿vale? Pero tampoco está de acuerdo con, no sé, la palabra va a sonar muy fea, pero con venderse estrictamente al PSOE. Porque digamos que dentro de la estrategia de Arrimadas, y aquí sí que se pueden poner nombres sin problema, es bastante más profunda que solamente apoyar al PSOE. Hay escenarios planteados, uno que hemos comentado desde hace semanas y que parece que cada vez es más evidente, que puede ser la moción de censura contra Isabel Ayuso, donde Aguado la única exigencia que está haciendo es que él quiere ser presidente, es su única exigencia, es decir, y él sabe perfectamente que si llega antes de una moción de censura, llega una convocatoria de elecciones, como algunos hemos dicho, no solo no va a sacar a los diputados, sino que incluso algunos creemos que va a desaparecer como partido. Es decir, estamos hablando de un descalabro muy grande. O sea, saben que es su única oportunidad de mantenerse en política y de vivir de esto, porque al final hay gente que se dedica a la política para servir, y eso lo hemos explicado muchas veces. Pero hay gente que se dedica a la política exclusivamente para vivir. Es decir, para vivir mejor de lo que podía vivir. Y Aguado es un ejemplo claro. Es decir, sin política es un personaje mediocre que tampoco pasaría muchas más cosas en su vida. Entonces él sabe de que su única oportunidad de gobernar es a través de una moción de censura, y ellos cuentan, y aquí es un poco el matiz, que 3 años gobernando, 4 años gobernando, si lo hicieran bien les podría dar fuerza para seguir. Y es un poco la estrategia de Arrimadas. Se ven en el final del túnel, para entendernos, a punto de la caída, y ven que su única opción de poder volver a subir sería a partir de un gobierno. Pero a ver, De entrar en diversos gobiernos. si el Mundo Val no está de acuerdo con la deriva de Ciudadanos, ¿por qué no se va? Si es el abogado del Estado, si podría volver a... O sea, es Bueno, lo que no porque entiendo. Sales de portavoz ahí, das la cara con un discurso ayer que nadie entendía. En su entorno dicen que está completamente cegado por la fama y la popularidad, que ni siquiera lo reconocen, que había sido siempre una persona más o menos tímida y que ahora pues ha perdido el norte en el sentido de que le pueden los focos. O sea, si yo no estoy de acuerdo con un discurso de Inés Arrimadas, con un posicionamiento de dar balón de oxígeno a este PSOE de la mentira, de la traición, yo no salgo ni de broma a una tribuna de un parlamento siendo abogado del Estado, que te puedo decir. Sí, pero fíjate, hemos dicho una frase al principio, a una pregunta tuya, que yo creo que es un poco donde también está la clave. Es decir, una de las cosas que echamos mucho de menos a mucha gente, y aquí no hablo solo de políticos, hablo en general de mucha gente, es tener algo tan tonto como los pies en el suelo. Es decir, estamos en una situación excepcional donde a veces toca tomar decisiones excepcionales, y la diferencia que te puede mantener con otra persona es que si tú tienes los pies en el suelo, serás coherente. Y al mundo vale en este sentido. No está de acuerdo con lo que hemos denominado colectivo patriota de Ciudadanos, pero tampoco está de acuerdo con Arrimadas. Entonces intenta estar en un escenario medio donde todo es difícil, seamos sinceros, y donde si encima tienes los pies, no los tienes en el suelo, comienzas a hacer unos ejercicios circenses que se hacen difíciles de explicar, y es un poco el resultado que estamos viendo. ¿Qué se le puede pedir? Bueno, mira, al final aquí cada uno es como es. Algunos desde la opinión o desde lo que sea tenemos claro de que estamos aquí de paso, y otros piensan que están aquí para vivir toda la vida. Bueno, cada uno tiene su filosofía de vida y, no sé, algunos pensarán de que un año dónde estarán, y otros pensaremos que seguiremos haciendo lo mismo. Es decir, es un poco ser consciente de las cosas por donde te llevan. Es curioso. ¿Y ese grupo patriótico quién lo forma parte? Sí, en principio serían 3 personas los que estarían más al frente, por llamar de alguna manera, que serían Girauta, Rivera, que sorprendentemente está haciendo mucho trabajo. También es otro personaje que parece, y esto ya se había hablado alguna vez, que está muy bien lo de ser presidente de un bufete de abogados y tal, pero la repercusión pública, si te gusta, no es la misma. Y la gente que le gusta, voy a decir una expresión así un poco, a lo mejor que suena muy juvenil, la marcha, no es lo mismo ser presidente de un partido o estar en el Congreso o en el Parlamento que estar en un bufete de abogados, con todo respeto, que podrás hacer 22 reuniones al año, pero te van a hacer el caso que te hacen. Y el tercer personaje sería obviamente de Quintos, que sí que reconozcamos que al menos ha tenido la ética de irse cuando ha visto que las cosas no estaban de su agrado. Es decir, y estos personajes tienen una fuerza interna dentro del partido importante, y es posible que haya más personas que no estén todavía en primera fila, pero que deseen esta participación. No, está claro. Y luego te voy a dar una información relevante,
Vale. ¿Sabes quién sospecha Moncloa que ha filtrado ese documento reservado contra Marlaska donde se admitía que el cese de los Cobos era por no haberle hecho partícipes en la investigación que se aplicaba al gobierno? Dime. El CNI. Dice que ahora mismo hay una lucha dentro del CNI sin cuartel entre las familias enfrentadas, entre los colocados por el PSOE en su momento, entre los colocados por el PP, espías que están muy cabreados con el gobierno, y que esa filtración sale directamente del CNI porque además es un ente que ha tenido siempre muy buena relación con el Confidencial y la persona que firma esa información ha hecho mucha información relacionada con el CNI. ¿Te extraña o no? Yo es que te digo la verdad, yo del CNI conozco poco o nada, y no Bueno, porque dicen que eres me colaborador. dijera, sí, no porque me dijeras hace unas semanas que era colaborador y no sé qué, es decir, es una organización, para mí, voy a decir una expresión muy rara, para mí casi mística, es decir, los conozco de la tele, que el CNI precisamente de la tele no, pero otras compañías paralelas sí que de la tele. A mí lo que me llega es otra cosa. A mí lo que me llega que hay muchos asesores en algún edificio de la Moncloa bueno, conocido, donde están todos los asesores de los ministerios y de que por allí se mueve mucha información, que hay gente siempre que quiere ganarse favores y que, bueno, y que ganarse favores a veces implica hacer trabajo sucio. Desconozco incluso, y mire que te voy a decir, tampoco tengo muy claro de que haya personal del CNI dentro de la Moncloa. Te lo digo así de claro, no lo sé si lo hay o no, pero yo al menos lo desconozco. Ya. ¿Sabes que hoy he grabado con los de TV, que van a emitir un programa Sí, no este domingo, sino el siguiente domingo? Bueno, me quieren convertir en una especie de escribano en español y hablando de eso de los medios de ultraderecha, de cómo atacamos al gobierno, de por qué llevamos la bandera de España a las manifestaciones cívicas. Y digo, porque la unidad nacional está en riesgo y porque tenemos un gobierno que no la reivindica, que le da vergüenza, e incluso a ciudadanos les da vergüenza y se sienten acomplejados porque se usa una bandera de España en la manifestación cívica. Ha sido una entrevista muy dura, tratando de sacar contradicciones y diciéndome directamente por mi culpa señalan a las Fallarás y a los Antonio Maestre y compañía, ¿no? Me hace gracia, ¿no? Porque estos señores son amenazas por la calle y yo condeno esas amenazas porque han generado una hemeroteca de odio en las redes sociales contra los votantes de Vox y contra los votantes de otros partidos de la derecha. Es decir, los que van de víctimas son los que han iniciado el odio en redes sociales y tú eres víctima de él también. Sí, no, pero yo en esto sí que, y lo he escrito muchas veces, cuando escribía columnas y tal, yo en esto mira, yo siempre he dicho que una de las cosas que más valoro de este país, y lo voy a decir con claridad y sin ningún problema, es la variedad. Yo creo que la riqueza de este país es que tenemos muchos idiomas, tenemos gente que piensa diferente, tenemos gente con diversas, digámoslo claramente, con diversas culturas y que hemos conseguido unificarlos. Es decir, yo creo que eso, intentar atender a unificar a todo el mundo bajo el mismo criterio, la misma bandera, a mí personalmente no es algo que me llame la atención, sino a mí lo que me llama la atención es la diversidad en ese aspecto. Y ahí yo creo que es un país que en ese sentido que es muy positivo y que seguramente hay que valorarlo dentro de la valoración también de todas las riquezas que podemos tener en cualquier lado. Dicho lo cual, bueno, los matones, etcétera, ya lo hemos comentado alguna vez, es decir, a algunos nos gusta perder poco el tiempo con ellos, ya sabemos quiénes son, etcétera, etcétera. Las entrevistas tendenciosas, bueno, algunos nos han pedido hacer entrevistas estos días y hemos dicho que no, pero no por una cuestión de poco ego o poca malicia, porque es que sinceramente a mí para que me entrevisten y me pregunten cosas que no me interesa contestar, no tengo tiempo para perder en gilipolleces. Entonces, ¿dónde voy? Que al final lo hemos dicho y por activa y por pasiva y mucha gente también lo dice, tenemos el país que nos merecemos, es decir, ¿por qué existe esta gente? Seguramente porque hay gente que los vota, hay gente que los cree y al final el fallo, porque hay que hablar de fallos, el fallo estructural es que el sistema educativo de este país, igual que ha pasado con la sanidad, que ha quedado demostrado que no era la mejor del mundo ni para atrás, es que el sistema educativo de este país es un desastre, es un cero a la izquierda. Aquí a la gente no se le obliga a pensar, aquí a la gente se le obliga a seguir el rebaño. Entonces, cuando se obliga a la gente a seguir el rebaño, a seguir instrucciones, a ver tal televisión, a pensar de esa manera, a no pensar por sí mismo, pasa lo que pasa. Es decir, salen 4 matones llorando, pues todos a llorar. Salen 4 matones chillando, todos a chillar. Y es una cuestión de simple y llanamente educación, es decir, luego cada uno puede tener sus ideas. Yo puedo tener la idea de que la riqueza de este país son los idiomas, las culturas diferentes, etcétera. Otro puede pensar, no, más tipo francés, que la riqueza sería centralizar todo. Otro puede pensar lo que le dé la gana. Yo respeto hasta que no pueda pensarlo. La riqueza de este país es que
yo considero que porque tengo una cultura diferente tengo que tener un valor superior a otros. Bueno, todo eso puede ser respetable dentro de que todos respetemos un marco, y yo la palabra no tengo ningún problema en decirlo, un marco constitucional donde todos estamos, en principio, hemos aprobado y aceptado. Y a diferencia de lo que dicen algunos de que es que lo votamos hace 40 años, los americanos lo votaron hace 300 años y nadie se le ocurre decir la chorrada de que yo no lo voté. Es decir, al final las constituciones y estas cosas son marcos que se crean para que la gente esté cómoda, y lo importante, y eso yo creo que es algo también que tenemos que valorar, es intentar que la gente entienda que estar cómodo no va a ser el 100% de un país. Es decir, hay que jugar un poco a que ha de estar cómodo la mayoría de la gente del país. Que luego hay un 5% que tiene sus ideas que nos pueden gustar más o menos, pero se mantienen dentro de una línea democrática, respetémoslos, dejémoslos, etcétera. Lo que no vale es que un 2%, un 3%, un 10% se imponga. Y obviamente lo que menos vale, y ahí sí que son casos que ha habido en la historia de la democracia de este país, es que grupúsculos violentos impongan a partir de la violencia sus métodos. Eso sí que es algo que no tiene ninguna justificación y que obviamente para eso existe dentro del propio marco una cosa tan tonta que se llama la justicia, para que esas cosas no sucedan. Cuando la audiencia, quiero que sepa además que cuando yo te pido los temas una horita antes de grabar, bueno, pues tú me dices directamente que bueno, me das 3 ideas, hay algunas que te pido que me las desarrollen más y hay una que me ha sorprendido hoy, que es que los medios ya no aguantan más. No me has dado ni un detalle, no sé a qué medios te refieres, no sé si en tu blog de notas ya tiene los nombres. Sí, lo tengo. Tengo, aparte del blog de notas que he ido poniendo fotos algún día, digo, cada vez que hablo de algo lo voy tachando, por eso a veces me ha dicho alguien por privado, es que no se lee nada, digo, no, es que claro, pero no lo hago con mala fe, sino que es que tacho las cosas que voy hablando. No, hoy ha sido sobre media mañana más o menos, de golpe empezó a salir noticias en diversos, bueno, primero el tema de ABC de ayer, que hay una cosa que sí que hay que valorar como diferente, que tampoco mucha gente se ha dado cuenta, pero la portada de ABC de ayer, si la gente se fija, es la primera noticia de toda la crisis donde se va directamente contra Pedro Sánchez. No se va contra el Simón, no se va contra ella, no se va contra el delegado del gobierno. Es la primera vez que parece que las barreras de defensa de los ministros, no se va contra Marlaska tampoco, o la directora de Guardia Civil, saltan a los ministros y llegan directamente a Pedro Sánchez. Y eso es un cambio de actitud que hay que valorar. Es decir, sí que es cierto, y eso sí que lo podemos dar totalmente confirmado, que aquí el cambio que se está pensando o que algunos creen que va a pasar ya no pasa por la opción que hace unos meses se podía valorar de hay que sacar a Podemos del gobierno y buscar otros socios. Ahora lo que parece claro es que hay que sacar a Podemos del gobierno y a Pedro Sánchez de presidente. Es decir, y ese pequeño matiz que alguna gente no ha visto es importante. Seguramente la duda y el escenario es que obviamente el PP no está con capacidad, incluso diríamos, y ahora algunos se va a enfadar, intelectual para llevar un gobierno en una situación como esta, y habría que buscar una figura, o se está buscando, o alguien está buscando, o alguien quiere proponer una figura dentro del socialismo para gobernar con una coalición y irnos a elecciones de aquí unos meses. Pero bueno, el tema es que un poco la prensa está girando, es decir, y hoy se ha notado de que ya no hay la tranquilidad, digamos, las dudas, por ejemplo, las cifras, es decir, lo de las cifras es algo escandaloso. Hoy incluso, y no solo pasa aquí, hoy el Financial Times, que no estamos hablando de un diario, con todo respeto, del barrio de Hortaleza, ni del barrio de Sants, de Barcelona, el Financial Times ha decidido no publicar más cifras de muertos de España, porque considera, oficiales, pues considera que es una tomadura de pelo. O sea, imagínense la imagen. Ayer Alemania que prohíbe a los turistas, a ciudadanos venir a España. Ahora el Financial Times, un diario que es de referencia, que se niega a publicar las cifras oficiales de España porque cree que son mentiras directamente. Claro, la imagen exterior que está transmitiendo España y que está transmitiendo, y aquí hay que decirlo con palabras, el gobierno de Sánchez, es claramente negativa para este país, es decir, y España, seamos sinceros, no, y ya no hablo de la marca España, es decir, España como concepto vive de la imagen, es decir, los turistas vienen aquí porque ¿por qué viene un turista aquí? Porque viene un país tranquilo, quienes hemos viajado lo sabemos, España es un país tranquilo, ahora empieza a haber miedo por lo de la enfermedad. España era un país donde se cumplían las normas, ahora empieza a haber miedo por las mentiras, es decir, se ha encargado toda una filosofía, digamos, de país, de imagen, se la están cargando
en unos meses y parece que no son conscientes. Y aparte de eso, que es otro tema muy importante, hay que ver que parece que siguen insistiendo en la mentira. Estamos ahora, lo comentamos ya ayer, están mucho hablando del turismo a partir del 1 de julio, no sé qué, no sé cuánto, y hay dos temas importantes. Primero, esta tarde, parece que ha sido hacia media tarde, han dicho de que el día 21 se iban a abrir las fronteras con Portugal y Francia. A cabo de 3 horas lo han desmentido. Han dicho que bueno, que a lo mejor hay que analizarlo, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, imagínese uno que uno es turista portugués o francés, más bien, porque vienen más franceses, y dice, hostia, voy el 24 no voy, no lo sabe. ¿Cómo pretenden abrir el 1 de julio? Y luego lo que hemos comentado alguna vez, al menos tenemos referencias ya no solo de las Baleares, sino incluso de la Costa Blanca, de que el número de hoteles que van a abrir a partir del 1 de julio puede ser inferior al 10, al 15% de todos. Es decir, que es que tenemos un sector, y ahí hay una cosa que no debemos olvidar, que la ministra ayer indicó de que los ERTE se podían alargar hasta diciembre, y una de las, no sé si la palabra es patronales, uno de los sectores que más se está presionando es el turismo. O sea, el turismo ya está dando por descontado de que aquí hasta diciembre, y si hablamos de turismo de verano, ya hablamos hasta marzo o Semana Santa el año que viene, no va a haber nada. Estamos hablando, y lo volvemos a insistir, que lo hemos dicho muchas veces, el 15% del PIB del país. No estamos hablando de cifras pequeñas. Es decir, el año pasado vinieron más de 60 millones de turistas a España. Es decir, es una cifra que deja mucho dinero. Si estamos matando la gallina de los huevos de oro, tenemos un problema. Y este problema está claro que cada vez se va acentuando más, y con las presiones judiciales, el follón que hemos comentado, que Oye, puede venir a las calles, etcétera, esto va a ser muy difícil. oye, ascendido el Guardia Civil de Barajas de Aduanas que no miro las maletas de él, que brutal, ¿no? Sí, eso ya es muy curioso. Ya sabemos que el descontento en la Guardia Civil es muy grande, y ha habido, a mí me han llegado hasta comentarios jocosos. Lo vamos a dejar ahí. Que tienes que es un poco lo que hemos dicho muchas veces. Al final, sumas tantas anécdotas, cada una de estas noticias realmente, y esto es lo que la gente debería contemplar. Prácticamente cualquiera de las noticias que se dan estos días, hace un año hubieran sido titulares abrumadores en un diario, pero es que están saliendo tantas cosas que al final hasta las cosas que son extremadamente graves pasan casi a segundo término, porque esto que comentas es muy grave, vamos a decirlo así de claro, es decir, pasan a segundo término porque estamos hablando de otros casos. Pienso, por ejemplo, que al delegado del gobierno posiblemente le quieren imputar por homicidio involuntario. Ojo, que estamos hablando de homicidio involuntario, que no estamos hablando de imputarte por decir una mentirijilla en un boletín oficial de la provincia, que estamos hablando de penas de cárcel, ¿eh? Ojo, y ya veremos quién es el que aguanta unas penas de cárcel cuando pensaba que tenía la vida solucionada, que no son Sí, tiempos fáciles para todo te el voy a mundo. contar algo que lo mismo enfada a la audiencia. Yo pensaba que el gobierno había presionado a los medios de comunicación que han publicado la portada esa de la publicidad engañosa institucional, Mm. que salimos más fuertes con 40.000 muertos y 8 millones de desempleados. Es acojonante esa publicidad engañosa. Yo pensaba que el gobierno les había obligado por algún escrito, por nada. Pues resulta que no, que uno de los medios me ha confesado que le llegó una agencia de medios contratada por el gobierno, le ofreció esta pasta y lo han publicado porque están en precario, porque necesitan ese dinero para pagar los ERTES a su gente, para pagar a sus empleados, a los Mm. pocos que queden, porque después de los ERTES y los medios de comunicación, que están aplicando prácticamente todos los de España, vienen los ERE. Y está Sí, claro sí. que el sector se va a atomizar, que van a desaparecer medios digitales, incluso algún medio grande se va a fusionar, y el modelo está caduco. Está claro que el papel le va a costar mucho, pero me lo ha reconocido así abiertamente. Le digo, oye, pero ¿os presionó el gobierno o dijo que si no publicáis tal? Y nada, simplemente vino la agencia de medios, nos puso la tela y nada, y llenamos la web de publicidad institucional. ¿Cómo te quedas? No, me lo creo, más que nada porque lo sé. Es decir, es que al final, Ya, pero que y no es nos venga algo, que no nos venga la milonga sí, algunos periodistas de estos medios diciendo, no, es que estamos obligados por la prórroga del estado de alarma. ya, pero fíjate, al final hay un tema de los medios, y yo creo que lo hemos dicho también alguna vez. Yo soy de los que piensan que los medios han de ser un cuarto poder, yo creo que en eso coincidimos tú y yo. Pero claro, para ser el cuarto poder necesitas tener unos recursos detrás. Es decir, y aquí viene un poco el tema, llámalo cultural, económico incluso, ¿eh? Y el problema es que aquí, fuera de alguno
que antes podía tener quizá potencial económico, ninguno lo tiene, con lo cual cuando llega la crisis se afectan como cualquier empresa, como cualquier pyme, como cualquier media empresa, etcétera, etcétera, es decir, se hunden. Pues claro, se agarran a cualquier cosa, yo, vamos, no lo veo criticable porque seamos sinceros, las empresas que están ahora mismo con dificultades de cualquier tipo, les llega alguien y les dice un contrato de 1 millón de euros, 2 millones de euros por poner, yo qué sé, por fabricar vasos para el gobierno, lo hará con el logo de o la cara de Sánchez, aunque odien a Sánchez, lo van a hacer para salvar a su gente. O sea, que es criticable el concepto, pero yo creo que es hasta entendible. Pero sí que no nos debe hacer olvidar una cosa, de que eso significa que los medios de comunicación, y lo hemos dicho por pasiva, en España son muy débiles, con lo cual son corrompibles. Y eso sí que es un gran problema del país, es decir, de este país, de que tener unos medios de comunicación débiles implica que no hay respuesta ante cualquier atropello de un Estado. Y realmente es lo que está pasando, es decir, y ya no hablo de la Sexta, que es directamente basura y para vomitar, pues si no hablo de otros medios que podían tener un cierto carisma, un cierto modo respetable, y que te das cuenta de que no pueden aguantar ni una bronca telefónica de un ministro. Pues claro, si tenemos ese nivel... Carles, hoy veíamos otra vez cómo otra vez El País, La Sexta siguen atacando el honor de la Guardia Civil, diciendo que es mentira lo que dice ese informe, que es mentira que la Unión Europea no le dijese a Simón que no podía alentar el 8M y tal igual. Esos ataques viscerales a la Guardia Civil es que hay mucha pasta detrás, tío. Sí, yo no esos ataques niego. es que nunca he visto un medio atacar tanto a la Guardia Civil como el diario. Bueno, pero a lo mejor cayendo en la calumnia, ¿eh? Sí, pero lo de la Guardia Civil a lo mejor sí que podría haber a lo mejor también a alguien que tenga algún resentimiento por otros temas, etcétera, pero lo que está claro que no es normal, vamos. No, yo ya no entro tanto en la Guardia Civil, porque luego cada uno puede tener su opinión o lo que sea, ¿eh? Es decir, yo entro un poco de que, por ejemplo, a mí me parece sorprendente de que mañana seguramente más de un diario de estos digitales de la ultraizquierda abrirá con yo que sé qué, es decir, con alguna cosa que dices, oiga, que ha habido 43.000 muertos, bueno, que hay 43.000 muertos, que no sé qué, usted me está hablando, ya no hablo de lo del piso, pero usted me está hablando del piso de Ayuso, usted me está hablando de viendo esta cantidad de muertos, y ya no te hablo de los matones por internet, que se preocupan de si yo hago putos mapas hablando mal o dejo hacer putos mapas, ¿qué cojones nos importa a la gente qué coño hace la gente? O yo qué sé, ya no hablo de tus acosos a ti, etcétera, etcétera. Es decir, han perdido el Oremus y lo único que están es intentando jugar al despiste. Es decir, problema de que seamos francos, es decir, si esta situación acaba generando un cambio, estos medios que solo viven, y yo es una expresión que utilizo mucho en Twitter y aquí la puedo decir porque es muy tarde y hay gente que se va a escandalizar, solo viven de tener la boca abierta debajo de las mesas, estos medios acabarán cayendo porque no tienen sí, otro del grifo de Moncloa. Bueno, yo no me refiero al grifo, pero bueno, era un poco más era más sórdido. ¿A qué te refieres? No, era más, da igual. El tema es no, da si igual, esta gente no, ya he puesto la expresión, la gente yo creo que tenemos oyentes suficientemente inteligentes para que entiendan las cosas. Entonces, el tema es que si esta gente vive de esto, llega un momento que esto se acaba. Y el problema es que un medio progresa, crece, cuando consigue algo muy tonto para ellos, que se llama prestigio, es decir, tú si intentas explicar las cosas, que la gente lo entienda en un lenguaje claro, etcétera, etcétera, vas a conseguir que la gente se enganche a ti, te siga, etcétera, etcétera. Si lo único que haces es mentir, difamar, insultar, no vas a ningún lado. Por eso muchas veces cuando apelamos desde aquí, que a veces hay gente que se sorprende a la tranquilidad, a jugar con esto, en el fondo no deja ser una partida de ajedrez política más compleja, con métodos más sucios o no, pero deja ser una partida de ajedrez donde todo el mundo utiliza una táctica para llegar a un fin. Y el fin de algunos está claro que es mantener el gobierno al precio que sea. Les da igual pasar por encima de 43.000 muertos, de 50% de paro, mientras a ellos no les afecte. Entonces, claro, se convierten precisamente, y es muy curioso, porque es gente que se autodefine de izquierdas y se convierten en lo que en teoría la izquierda no es, que es insolidarios. Pues muchísimas gracias, Carles Enric.
Recordar que mañana viernes estará también con vosotros a las 12 de la noche y el sábado especial consultorio para los coroneles Chup Chup que están subiendo como la espuma y el que no pueda pagar simplemente con su fidelidad nos vale. Entendemos que son tiempos muy difíciles, que hay gente que nos ha escrito diciendo que su sueño sería ser coronel Chup Chup. Incluso le he dicho yo a alguno que no se preocupe, que con su fidelidad y su suscripción al canal ya nos vale. Lo entendemos perfectamente, y a todo aquel que le sobre un poquito de dinero y que lo esté dejando ahora en esa plataforma de pago como Netflix, que solo hacen contenidos para la izquierda radical y para la izquierda independentista, pues está claro que tienen que cambiar, tienen que venirse a Estado de Alarma, que somos un medio que vive de vuestro apoyo, sin la publicidad institucional, y que Carles Enric y yo nos estamos pegando unas palizas para ofreceros información exclusiva, información referencial y diferencial, y eso vale, creo, al menos un pequeño apoyo económico que lo estamos pidiendo. Así que tienen un botón ahí debajo de la pantalla de YouTube de Únete, y tiene las distintas modalidades, de 2 euros al mes hasta 50 euros, y daros gracias a todos los que apoyáis, a los más de 250.000 suscriptores, y en especial a Carles Enric, que hay que apoyarle también a través del coronel Chup Chup y a través de sus mapas. Muchísimas gracias, Carles. Muy bien, gracias, Javier. Un abrazo. Hasta luego. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y, dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo. Buenas, ¿qué tal estáis? Hoy es un día importante porque YouTube nos ofrece la posibilidad de generar una comunidad de suscriptores premium. Y diréis, ¿para qué? Pues bien, nosotros estamos encantados con vuestra fidelidad. Sois ya más de 250.000 suscriptores suscritos a nuestro canal. Somos el canal de YouTube que más crece de España y el que más pone nervioso, como bien sabéis, a la Moncloa y a la Sexta. Pues bien, ahora, igual que tenemos Patreon y que ya estamos dando beneficios exclusivos y contactos directos con nosotros, incluso posibilitando la participación directa de algunos de los Patreon en nuestros canales, pues ofrecemos también esa posibilidad a través directamente de YouTube. Hemos creado 5 categorías en homenaje a la Fuerza Aérea Profesional del Estado y en concreto a la Guardia Civil, tras la purga de Marlaska, tras ese cese de Pérez de los Cobos, y estas categorías son un homenaje. ¿Por qué necesitamos apoyo económico? Como bien sabéis, nosotros no recibimos publicidad institucional, no hemos llenado nuestro medio de esa publicidad engañosa de que salimos más fuertes con 40.000 muertos y 8 millones de desempleados y 10.000 empresas cerradas. Y como no queremos esa publicidad institucional, ni tenemos un roure de la vida, ni siquiera un empresario constitucionalista que nos financie. ¿Por qué? Porque parece ser que en este país los grandes empresarios constitucionalistas prefieren financiar al País y la Sexta, que blanquean el terrorismo del FRAP y que blanquean, por ejemplo, el independentismo. Nosotros no somos así y por eso hemos creado 5 categorías. Sargento, 1,99 euros. Teniente, 4,99 euros. General, 9,99 euros. Coronel Chup Chup de Carles Enric, que a todo el que se abona a esta categoría tendrá acceso directo a él. Y él le responderá cada sábado a las 12 de la noche una pregunta y le dará información de primera mano. Y Capitán General, 49,99. 25 categorías en función de sus posibilidades económicas. Sabemos que son tiempos difíciles, pero si queréis que sigamos combatiendo el gobierno del bulo y que sigamos siendo la alternativa a la Sexta y que vayamos a más y que sigamos poniéndolo nervioso y que sigamos dando voz y rostro a las víctimas del coronavirus, a sus familias, y que sigamos defendiendo la unidad de España, necesitamos vuestro apoyo. Llevamos 2 meses por amor al arte y todo el dinero que hemos recibido ha sido para mejoras técnicas. Así que necesitamos vuestro apoyo y os esperamos en Estado de Alarma, y suscribiros de forma premium, que vamos a tener una relación aún más directa de la que ya tenemos. Un saludo.